hacemos el camino, pero la oscuridad era absoluta. Y en eso se prende una luz muy blanca, muy blanca. Él me mira, sonriéndose, diciéndome, ¿qué hace? Pensando que yo estaba haciendo una broma con una linterna o con algo así para asustarlo, qué sé yo. Y yo no tenía nada. Entonces yo supuse que era un coche. Entonces empiezo a mirar para atrás, pero resulta que cuando doy vuelta la cabeza, que giro la cabeza para mirar para atrás, veo la sombra de las hojas de los eucaliptos. Entonces, instintivamente, cuando vos ves que el eucalipto tiene sombra, es porque la luz viene de arriba. Eso es instintivo, uno mira para arriba y cuando miro para arriba, arriba nuestro, de nuestras cabezas, había un terrible... Bienvenido a esto que es Encuentros Cercanos, un videoprograma donde donde compartimos experiencia en primera persona de gente que ha tenido algún contacto ufológico. Hoy es un videoprograma especial porque estoy con alguien de mi país, de la zona de Mar del Plata, en la costa argentina. El señor se llama Adolfo, tuvo dos experiencias. La primera me la contó, está buena, la segunda hasta ahí nomás y lo dejamos para ahora. Adolfo, desde Mar del Plata, gracias por el contacto. Tu encuentro cercano es tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto estar acá con vos y compartir este momento tan agradable para nosotros, que es de contar experiencias tan maravillosas como es la de ver un plato volador. Y yo, bueno, me siento un elegido porque no vi uno, yo vi dos, en dos oportunidades diferentes, y las dos experiencias fueron, la verdad, que excelentes. Las dos experiencias son con muchos años de diferencia. En la primera experiencia yo era bastante chico, tenía 14 años, o sea que hace muchísimos años. Y la segunda, bueno, también fue hace bastantes años, pero ya estaba más grande, ya tenía 44, sí, creo que 44 años tenía. Y esa fue la más grande, digamos, la que a mí me dejó muy marcado porque fue impresionante. El plato pasó muy bajo, muy lento por encima mío. Y bueno, y era de noche, te imaginas, ¿no? Entre las luces y el momento, era una noche recién entrada, era temprano, entre las 8, 8:30 de la noche. Y bueno, yo arranqué por al revés, arranqué por la segunda que no te había contado. Bueno, ya que empecé la sigo y después te cuento la primera. Yo estaba en el barrio Las Dalias. ¿Dónde queda el barrio Las Dalias? El barrio Las Dalias es un barrio muy conocido, muy famoso en Mar del Plata. Está en la entrada de Mar del Plata, a un costado de la Ruta 11. Está detrás del Parque Camet, que es un parque muy grande, que está frente al mar, también sobre la Ruta 11. Y en ese lugar, es un lugar muy grande, tiene más de 100 y pico de hectáreas. Y ahí va todos los sábados y domingos, es muy clásico
toda la familia marplatense va a tomar su matecito, a comer su asadito ahí en ese parque, que como te digo es muy grande, son 150, 160 hectáreas. Y detrás de ese parque tan grande está otro parque más que se llama Parque Las Dalias. Y bueno, yo estaba en ese año, era el año 85 más o menos. Mis hijos tenían 2, 3 añitos y nacieron en el 81, así que era entre 84 y 85. Y mis padres vivían ahí un par de cuadras de donde estaba yo y fui a visitarlos, hizo de noche. Mi mamá me dice, anda Adolfo, porque vos estás de noche y está frío, y era invierno. Bueno, y yo salgo, me encuentro con un vecinito a la salida, un muchacho de unos 17 años, que era vecino y amigo desde ahí, desde el barrio. Él vivía enfrente de mi casa, así que fuimos caminando juntos y resulta que, bueno, hicimos una cuadra, hicimos otra, y cuando salimos del aro de los focos, porque en esa época no había luz blanca, no había nada, solamente el foco de la esquina y más nada. Entonces, claro, estoy hablando de hace 50 años atrás, las cosas eran distintas que como son ahora. Y bueno, seguimos caminando, salimos del halo de luz, del foco, de la esquina. Te digo, ese es un parque, así que teníamos árboles, eucaliptos, pinos por todos lados. Había muy pocas viviendas. No era una cosa, no era un barrio populoso como lo puede ser ahora, porque claro, después de 40 años se cambió todo, pero en esa época el barrio era, viste, monte. Había una casa cada tanto y el resto era monte y baldío y monte, pero monte grande y bueno, mucho pino, mucho eucalipto y entramos en la oscuridad total. No teníamos nada, conocíamos el camino, pero la oscuridad era absoluta. Y en eso se prende una luz muy blanca, muy blanca. Él me mira, sonriéndose, diciéndome, ¿qué hace? Pensando que yo estaba haciendo una broma con una linterna o con algo así para asustarlo, qué sé yo. Yo no tenía nada. Entonces yo supuse que era un coche. Entonces empiezo a mirar para atrás, pero resulta que cuando doy vuelta la cabeza, que giro la cabeza para mirar para atrás, veo la sombra de las hojas de los eucaliptos. Entonces, instintivamente, cuando vos ves que el eucalipto tiene sombra, es porque la luz viene de arriba. Eso es instintivo, uno mira para arriba y cuando miro para arriba, arriba nuestro, de nuestras cabezas, había un terrible plato volador. Yo, claro, ¿cómo te puedo explicar? Yo te lo puedo contar 1000 veces, pero cada vez que recuerdo ese momento, viste, se te aflojan las piernas, sentís una emoción impresionante, porque lo estás viendo ahí. Estaba tan bajo, estaba más bajo que los eucaliptos, que la altura máxima de los eucaliptos es 20, 25, 30 metros como mucho, y no estaba a esa altura, estaba más bajo. Iba a la velocidad de paso de hombre, muy despacio. Y entonces, bueno, te quedás frío porque no sabes qué hacer, te están alumbrando desde arriba. Como viste, los helicópteros cuando agarran a un sospechoso y lo alumbran con el aro ese de luz, era algo muy similar, nada más que la luz venía de arriba. Y lo más curioso también que alrededor del halo de luz se prendían y se apagaban millones de lucecitas de todos los colores, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Eran como lentejuelas, ¿sabes? ¿Vos conociste alguna vez un traje de torero, un traje de una bailarina española que tiene muchísimas lentejuelas
y que He visto brillan imágenes. de todos los colores. He visto imágenes. Claro, era algo así. Yo te digo esto como para darte una idea, porque eh, no hay explicación, ¿viste? Es muy difícil de explicar ciertas cosas. Y si querés algo todavía más raro, el plato seguía a su paso de hombre, pero se iba alejando, y la luz quedaba. Y yo, yo, para mí, un signo de interrogación grande como un eucalipto, porque digo, ¿cómo puede ser que el plato esté a 50 metros, a 100 metros y la luz siga acá? Son cosas que no podemos explicar, que no entendemos. Somos como cavernícolas mirando un ser de la modernidad, ¿no? Y bueno, hasta que la luz se apagó, duró mucho la luz, habrá durado más de 10, 15 segundos, y el plato ya empezaba a estar lejos, lejos, iba rumbo al aeropuerto de Mar del Plata, venía desde el mar, atravesó todo el monte y siguió su paso lento hasta el parque de aviación, hasta el aeropuerto, y ahí lo perdimos de vista. O sea, por lo que vos Eso, decís, esa luz se encendió hacia ustedes. No es que ya venía encendida, si no lo hubieran visto de hace un rato. no, 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 se fue de golpe. Imagínate, vos estás de golpe y alguien prende la luz. O sea, lo iluminó Imagínate a que estás ustedes. dentro de una habitación oscura y alguien prende la luz. O sea, los Se iluminó a fue. ustedes. Sí, exactamente, nos iluminó a nosotros, como estudiándonos, ¿viste? A ver qué hacemos con esto. Lo subimos, lo bajamos, lo hacemos gas, no sé. ¿Qué Sí, está bien. Te da hacemos para con pensar esto? eso. Claro, ¿qué hacemos con estos dos? Yo tengo ganas de subir uno, no, déjalo. ¿Y, Y y bueno, el otro chico qué dijo? bueno, no tenía palabras porque, bueno, era un chico, te imaginas que de pronto, jamás en la vida el tipo había pensado siquiera en un plato volador y que de pronto te ilumine uno, imagínate que es algo, viste, muy chocante, que no sabes, te quedas, aparte yo tampoco sabía qué decir, porque eh, ¿cómo te puedo explicar? Es una sensación totalmente nueva, algo totalmente extraño, algo que no estás familiarizado ni conocido, y entonces tampoco tenés mucho para decir, porque asimilar esa experiencia te lleva un buen tiempo, ¿no? No podés en el momento asimilar tremenda experiencia. Eso, viste, ¿cómo te puedo explicar? Es como si te sube un plato volador y vos qué podés decir. Y vos estás asombrado. Estás tratando de interpretar el momento. Eso es lo que O pasa, sea, que no ¿no? le generó susto, le generó asombro, sorpresa, no más que eso. En el momento, digo. Sí, temor en ningún momento. Miedo en ningún momento. Aparte era un espectáculo, porque abajo, el plato abajo era un arbolito de Navidad, tenía 500 luces por todos lados, cambiaban de color, era un arbolito de Navidad, ¿viste? Tenía todo prendido. Y nosotros, hasta que el tipo no prendió la luz, no nos dábamos cuenta que pasaba por encima, porque el silencio era absoluto. Y vaya a saber cuánto tiempo hacía que venía detrás de ustedes. No, yo creo que no. Yo creo que el plato, para mí, ¿no? Pasaba, nos vio y nos iluminó como para estudiarnos. ¿Qué están Puede haciendo ser, todo tipo en el medio del monte? Claro, qué sé yo, puede no ser. sé. Pues hipótesis Sí, hay mil. Hipótesis hay mil. Porque también no pudieron iluminar nada y pasar desapercibido y, sin embargo, se mostraron. no, claro, no. Si no nos iluminaba, no nos dábamos cuenta, ¿eh? No, Si no seguro. nos iluminábamos, Porque es obvio que nosotros, había muchas luces, pero cero ruido. cero ruido, cero ruido. Y tampoco sé, ¿cómo te lo puedo explicar? Tampoco sé si estaban las luces del plato prendidas antes que nos alumbraran a nosotros, porque nosotros no notamos nada.
Ah, La oscuridad, como te digo, la oscuridad era absoluta. Entonces, cuando se prende la luz, que yo te, la lógica para mí es que se venía un coche de atrás, viste, que te alumbra, claro. pero la luz venía de arriba. Y bueno, y ahí, muy cerca de ahí, muy cerca de ahí, muchos años antes, que yo en ese momento, como te dije, mis hijos, te digo, tenían 3 años, yo lo tuve a los 31, así que tenía 34, 35 años tenía yo. Así que, muchos años atrás, cuando yo tenía más o menos unos 14, habíamos ido con un sobrino mío muy cerca de ahí, está el Parque Camé, como te dije hoy, y habíamos ido a tomar unos mates con mi papá, mi mamá. Yo era un chico, tenía 14, 15 años. Fuimos a tomar unos mates, a llevar a mi sobrino ahí al parque, qué sé yo. Estábamos en un espacio abajo de unos pinos y enfrente nuestro había un gran espacio sin nada. A unos 150 metros había otra hilera de árboles, de eucaliptos y de pinos. Y yo le había hecho una hamaca a mi sobrino para que jugara. Él tenía 4 años, así que lo amaqué un rato ahí, jugó, qué sé yo. Hasta que mi papá, tipo 5:30, 6 de la tarde, me dice, bueno, dice, desarmar la hamaca que nos vamos. Bueno, entonces yo voy a desarmar la hamaca, que se la había hecho con unas sogas en una rama de pino, de ahí, una rama gruesa de pino. Y cuando empiezo a desatar el nudo de la soga, algo me llamó la atención y miro y había un plato perfectamente visible en un cielo azul claro y estaba muy lejos, pero muy lejos, y había un pino de la vereda, o sea, un pino enorme que me hacía referencia, y entonces yo empecé a los gritos, llamando a mi papá, 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 mirá, 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 y cuando él levantó la vista, el plato empezó de a poquito a correrse hacia la derecha, tierra adentro, no para el lado del mar, sino para el lado de tierra adentro, empieza a andar muy despacito hasta que llegó un punto que se frenó y se fue para atrás, desapareció en un instante. Y bueno, esa fue una experiencia también O sea que muy tu mamá lo grande. alcanzó a ver, más vos, más el chico que estaba con vos. No, no, el nene tenía 4 años, así que, pero estaba mi mamá también lo vio, sí, 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 lo vimos No, hubo todos. 3 testigos mayores. Vos y tus padres. Sí, ¿Qué sí, dijeron ellos? sí. Uy, mi viejo estaba contentísimo porque él era un tipo muy aficionado a todo esto de los platos voladores, era también muy aficionado a la paleontología, él tenía muchos viajes al sur, que iba con sus hermanos en una autocasa. Todos los veranos se tomaban un mes de vacaciones y se iban al sur. 4 o 5 iban, tenían una autocasa grande, y entonces se iban a Neuquén y se iban a lo mejor a alguna estancia, porque venían muchos estancieros a que le pinten los autos, venían estancieros del sur, todavía me acuerdo los apellidos de algunos, y que eran muy conocidos. Y bueno, y ellos después los invitaban a que vayan porque mi viejo buscaba fósiles. Entonces lo invitaban y le decían, vas a la estancia, yo les digo a los peones que lo reciban y que lo lleven a tal y tal lugar y bla, bla, bla. Y les daban caballos, les daban todo. Y inclusive tengo fotos de mi papá ahí en la cordillera buscando fósiles. Encontró una amonita muy grande, muy linda,
Una monita es un molusco, parecido, muy parecido a un caracol, pero milenario. Sí. Y estaba petrificado, o sea, la diferencia entre momificado, fosilizado y petrificado son grandes. Petrificado es que el bicho absorbe minerales de la tierra y queda hecho piedra. ¿eh? Normalmente es minerales de calcio y de calcita y todo eso, bueno, es un tema grande, largo. Te Y pregunto, bueno, yo tenía muchos de cosas de esas, sí, discúlpame, te pregunto, tu papá hizo muchos sí, viajes. Bueno, sí, ya habíamos hablado personalmente de que era un señor que viajaba mucho, que le gustaba la paleontología, le gustaba el tema de las sí, pirámides, como a vos, en fin. sí. Esa experiencia que tuvo con vos cuando tenías 14 años, ¿fue la primera vez que él vio algo o ya había visto algo? Porque si decís que anduvo por la cordillera, por zonas medias solitarias, ahí No, vio algo y en, nunca en lo los, había contado. no, en los viajes él nunca observó nada. Mm. Y él tuvo otra observación, sí, tuvo otra observación, también muy fugaz, pero en el centro, en el pleno centro de Mar del Plata. Ah, siempre por la misma Vivía. zona. No, el centro está lejos de donde está el barrio Camé. Claro, pero bueno, estamos hablando del partido de General Pueyrredón, bueno, en Mar del Plata. Perdón, claro, claro, Está sí, bien. sí, 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 sí. Pero en zona urbana. Sí, pero él lo vio pasar, lo vio pasar. Este, eso fue una experiencia. Son esos 2, 3 segundos que vos levantás la vista por algo y ves pasar, como se ve pasar, qué sé yo, una estrella fugaz, más o menos, o un meteorito. Es una cosa de escasos segundos. Esto fue un poquito más grande, Claro. un poquito más largo. No, yo recuerdo de filmaciones en YouTube de gente de Mar del Plata que estaba probando drones. Son dos o tres filmaciones. Y los Mm. drones, sin darse cuenta, tomaron el pasaje de un ovni. No sé si iban del mar al continente o del continente al mar, pero en cámara lenta se nota que es una anomalía fuera de lo normal. Y eso fue en Mar del Plata, gente que estaba probando drones ahí sobre la ciudad, sobre las afueras de la ciudad. O sea que tampoco es descabellado que, que tu experiencia. Solo que bueno, vos la viviste un poco, digamos, un poco en forma especial. Sí, sí, no, esa de la noche del monte para mí es Eso fue como si te inolvidable. tocaran del hombro y Sí, dijeran, acá estoy. yo todavía me lamento que no me hayan subido al plato. Digo, ¿por qué no me chupó y me llevó por arriba? Para charlar un rato con ellos. ¿Y A por qué ver, no? ¿de Pero dónde bueno, se ve que estoy? estaban apurados. Parece que, bueno, muy apurado no, porque iban recontra despacito. Para mí iban regulando, ¿viste? Sí, y bueno, después hay otros temas también acá en Mar del Plata. Hay mucha presencia ovni. Yo te digo, acá está pasando el parque que yo te estoy mencionando sobre la ruta 11. Seguís un poco más adelante y tenés también el GADA, que el GADA es el GADA 601, que es la fuerza de antiaérea del ejército. Y entonces ahí se ven muchos platos voladores y pasan por las Dalias, porque es el paso obligado. También he leído por ahí que ellos absorben no sé qué cosa de los eucaliptos, y como es un monte repleto de eucalipto, puede ser que también, qué sé yo, vayan y se arrimen ahí a absorber algo, porque nosotros comemos, ellos dicen que absorben, que no comen, que absorben, que como que huelen la comida y a través del olfato ellos separan, dividen, y qué sé yo, las sustancias que provocan el aroma, ¿no? Y vaya a saber qué tipo de energía ellos utilizan, o de qué forma la utilizan, o qué es lo que utilizan de ese árbol. En fin, el eucalipto tiene energía, es un árbol curativo, digamos.
Sí, sí, Y es sí, un árbol sí. grande, es de tronco firme, de hojas muy curativas, qué sé yo. Tiene sus dones. Por ahí ellos Sí, se usa lo usan, en vaya a la saber de hoja qué de forma eucalipto. utilizan ellos. Bueno, la hoja de eucalipto se utiliza, se hierve en Ujú. un tachito, en una jarra, en una olla, pero destapada. Entonces, ese vapor que tira la hoja de eucalipto te destapa los pulmones, los bronquios. Se usa para eso, para cataplasma también, cuando estás muy congestionado, que te sentís con mucho moco, que estás muy tapado, te ponen una sábana, como era antes, ¿no? Te No, sí, ponen sí. una toalla, un algo que te tape, así absorbes completamente los vapores del eucalipto y te elimina un poco, te abre las vías respiratorias y te sientas mejor. No, Eso inclusive se utiliza. la tierra también es energía, o sea que pasa que no nos damos cuenta o nos olvidamos de todas esas cosas, pero la tierra, como cualquier clase de árbol, es energía. Y ellos vaya a saber de si no solo vaya a saber si no la cuidan, sino también no la utilizan para algo. Pero bueno, la verdad, Adolfo, muy buenas las experiencias, muy buena está buena que fue en un lugar muy conocido y que vos decís, no, esta experiencia no fue en el medio de la cordillera ni en el medio del mar, fue en un lugar, en un parque familiar o en el caso de tu papá que vio uno en plena zona urbana. Y eso está bueno porque estamos hablando de que también estamos acá nomás en la provincia de Buenos Aires. No estamos hablando de la cordillera o de la Patagonia, No, estamos no hablando de estamos lugares hablando de lugares fabulosos. remotos, sino un lugar. Y bueno, un barrio bastante en ese momento, te imaginas, te estoy hablando de 40 años atrás. En ese momento el barrio había mucha población. Sí, No seguro. había los monumentos como hay ahora, porque había manzanas vacías, pero era un barrio que había todavía muchas construcciones. Y entonces, bueno, eh, nosotros lo vimos, no nos enteramos si alguno más lo vio, qué sé yo. No, eso seguro. Bueno, Pero, igual hoy justo te mandé por Facebook una imagen de acá de la provincia de Buenos Aires, justo acá a 400 ah, kilómetros, de eso que sí, se paseaba y gente de un pueblo, creo que de Torkins, lo filmó. Entonces te das cuenta y estamos hablando no de la madrugada, creo que fue antes de las 12 de la noche, o sea que la exposición hacia nosotros está cada vez más clara y a cualquier hora. sí, no, no. Bueno, está Luis Burgo que se queja de que dice que los platos no están viniendo, que se fueron, que se retiraron, pero siguen habiendo Sí, yo creo que avistamientos. sí. Sí, sí, por ahí en unas zonas más que en otras, pero los habitamientos están. Y justo se da en una época de donde cualquiera de nosotros puede tener un celular y los pesca, queriendo o sin querer los pesca. Pero bueno, Adolfo, te agradezco el momento, te agradezco la predisposición, te agradezco las experiencias. Y bueno, la verdad que son muy buenas, están muy lindas y seguramente, obvio, pasaron varios años, pero fue inolvidable. Y te agradezco Sí, eso que fue tan inolvidable haberlo compartido. el gusto fue mío y bueno, es un placer poder comentar experiencias que uno pasa, porque la vida es así, es una experiencia y te toca algo tan especial como es esto, como ver un objeto de andar a saber de qué lugar, si algún día lo sabremos. Y bueno, es muy lindo poder compartirlo gracias a vos. Te agradezco mucho. Antes de despedirme y de saludarte, quería preguntarte, ¿cuántos metros les calculás a los dos de diámetro? Era grande, era Varios. grande. Yo creo que tenía más de 5 o 6 metros de diámetro. Ah, los dos. Era bien. No, te estoy hablando del que me pasó por encima. Por el del El otro no tamarisco. lo puedo, el otro no lo sé porque estaba muy lejos. Y yo lo veía desde un costado. No puedo, o sea, y estaba lejísimo. Yo no puedo Pero si estaba decir lejos cuánto. y lo pudiste ver bien, más de 10 metros medía.
Y puede ser, yo eso la verdad que es, No, está bien, eso está bien. es. Te pregunto de curiosidad nada más. Ahora, este que yo le vi la panza, sí, te digo, 5 metros de mínimo tenía de diámetro. Mm. No, está Era bien. grande. Luminoso, sí, no, está bien. Y para más o menos la copa de los árboles sí puede ser ese metraje. Sí. Sí, Más allá de que vos decís sí, que está más bajo de que el sí, eucalipto. yo juro que estaba más abajo de la copa de los árboles, sí. Porque en ese lugar había 2 o 3 eucaliptos y enfrente también, pero después había una serie de plantas, porque ¿sabe qué pasa? Los cortan, ¿sabe? Entonces lo que hay son retoños y había un espacio grande, vacío, y el tipo pasó por ahí. Por eso yo te digo, estaba más abajo de los árboles, porque el eucalipto era más alto que eso. Si yo lo veía, pero le veía todo, los detalles. Era increíble. Adolfo, mil gracias. La seguimos porque te tengo en Facebook y la vamos a seguir. Hasta el próximo Sí, sí, encuentro sí, cercano y hay, que sigas bien. hay muchas cosas para contar, sí. Sí, obvio. Bueno, un Aparte, abrazo. más o menos tenemos los mismos gustos en los temas. Sí, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. A vos.